Dentro de los interminables relatos criminales, algunos destacan más que otros. La muerte de Caroline N. Dickinson en 1996 es una de esas historias totalmente insólita en sí misma. Aún se convirtió en el emblemático punto de inflexión respecto al uso de ingeniería genética en los análisis forenses en Francia. Pero eso solo sucedió por la lucha incansable de un padre indignado por el asesinato de su hija adolescente. Un relato aterrador que nos va a mostrar una vez más cómo nuestros hijos pueden estar en peligro donde deberían estar a salvo. Yo soy Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos. Si te gusta conocer relatos reales, te invito a suscribirte y seguir el canal. Cada semana hay al menos 3 episodios nuevos aquí, ¿de acuerdo? A veces salen algunos episodios extra. Únete a nuestro club de miembros para apoyar las producciones. Si no puedes, no hay problema. Con solo dejar un like y un comentario ya estarás ayudando mucho aquí al canal, ¿de acuerdo? Mensaje dado, vamos a los hechos. En 1996, Caroline Ann Dickinson vivía con su madre, Susan Dickinson, una enfermera divorciada de 38 años, y también con su hermana Jenny, de 11 años. La chica era excelente estudiante en el Launceston College, en Inglaterra, y siempre será recordada por su amor al arte y la música, actividades a las que se dedicaba con mucho talento. Incluso ya siendo adolescente, Carolina era muy delgadita, muy tímida, y su mejor amiga era su hermana. O sea, sus relaciones en la escuela eran superficiales. Las chicas de su clase no pasaban de ser compañeras de escuela. Su papá, Juan Dickinson, de 39 años, trabajaba en el Consejo Distrital de North Cornwall, y su función estaba relacionada con la protección ambiental. Muy bien, una familia feliz que estaba ofreciendo una excelente base académica para sus hijas y también invirtiendo en su desarrollo personal. Por eso, Susana Dickinson, la mamá, permitió que su hija participara en ese viaje internacional promovido por la escuela. Serían 40 alumnos y 5 profesores en un paseo allá en Francia. Era una gran oportunidad para el crecimiento de Carolina. Y como era de esperarse, como una madre preocupada, Susana tuvo una charla privada con una de las profesoras de su hija y le pidió que estuviera pendiente de la niña, porque sería el primer viaje de Carolina sola, sin sus padres. De hecho, fue el primer y último viaje de la adolescente, que regresó a su país dentro de un ataúd. Mala suerte, fatalidad u omisión. La región de Bretaña, que se encuentra en el oeste de Francia, en el pasado fue el hogar de inmigrantes de Gran Bretaña, Inglaterra. Tiene bastante sentido, ¿no? Entonces ese fue el lugar elegido para el viaje de los niños del colegio inglés Launceston College. El día 17, el último día de su vida, Carolina fue, junto con el resto de los alumnos y profesores, a visitar el Monte St. Michel, que es un punto turístico súper famoso y muy bonito, como pueden ver ahí. Carolina se hospedó en un albergue juvenil, instalado en una antigua estación de tren en la habitación número 4, en el primer piso. Ella se quedó ahí con 4 chicas más. Y esa noche, antes de dormir, las adolescentes conversaron animadas y admiraron el cielo estrellado, que se veía muy bien ahí en las noches de verano. Todavía cantaron una canción infantil llamada Brilla, brilla, estrellita, que creo que todo el mundo conoce porque es universal, ¿verdad? En la madrugada del 17 al 18 de julio de 1996, según el testimonio posterior de 2 de las 4 chicas que compartían la habitación con Carolina, escucharon gemidos y golpes y la vieron moverse dentro del saco de dormir en el suelo. Sin embargo, no hicieron nada. Las chicas volvieron a dormir, concluyendo que su compañera simplemente estaba teniendo de repente una pesadilla. Amy White, que era una compañera en el viaje a Bretaña en julio de 1996, estaba durmiendo en un dormitorio frente al del crimen. Ella fue testigo en el juicio del hombre acusado de matar a Caroline y relató que tuvo un encuentro con un extraño de mal aspecto cuando ella y 2 compañeras de clase fueron al baño ese día en el albergue más temprano, justo esa noche en que todo ocurrió.
El hombre tenía entre 30 y 40 años, según ella. Cabello largo y despeinado, y también parecía muy descuidado con sus cejas gruesas y muy características, dijo ella. El hombre dijo algo que ellas no entendieron muy bien. Entonces él se rió bajito para sí mismo y bajó las escaleras alejándose de ellas. Las niñas, entonces, simplemente continuaron con lo que estaban haciendo y luego se fueron a dormir. Los investigadores del caso, al recuperar los testimonios de todos los que estaban en la propiedad, supieron que una de las profesoras escuchó pasos yendo hacia la habitación número 4, en el primer piso, alrededor de las 4 de la mañana, y nuevamente en la acera de grava, saliendo alrededor de las 4:45 de la mañana. Y ante este hecho aquí narrado es imposible no hacer una reflexión, que los invito a pensar también. Vean. 40 alumnos menores de edad bajo responsabilidad de 5 adultos. Uno de esos adultos escucha pasos a las 4 de la madrugada cuando todos deberían estar durmiendo y no va a verificar qué estaba pasando, de qué se trataba. Hmm, Muy sospechoso, ¿no? ¿Sabes qué más supo la policía? Que la puerta del inmueble estaba permanentemente sin seguro. Supuestamente eso cumplía con una ley francesa relacionada con incendios. O sea, una vía de escape en caso de un incendio accidental en el inmueble, o también si no es accidental, ¿verdad? Y discúlpenos los que piensan diferente, pero esto aquí es una tremenda tontería, ¿no? En otro relato criminal del mismo país encontramos circunstancias muy parecidas. Sin embargo, la víctima fue un niño de 9 años, Jonathan Cullum. Así que lamentablemente, gente, estos eventos escolares fueron un plato lleno para diversos tipos de depredadores. Ese asunto de leyes que determinan ciertas cosas es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Te enfocas en un solo problema y te olvidas de todos los demás que incluso pueden surgir a raíz de ese al que solo le pusiste una curita. Es complejo, ¿verdad? Bueno, muchos niños, pocos monitores, un entra y sale tremendo y constante de personas, hospedajes grandes y puertas abiertas las 24 horas del día. Un lugar sin tecnología de cámaras de vigilancia ni ningún otro sistema de seguridad. Como ya dije, es un plato para un depredador al acecho, ¿no? Pero volviendo aquí al relato, cuando se encontró el cuerpo de Caroline, revelando el crimen violento que le había quitado la vida, la pericia y el forense realizaron metódicamente los exámenes necesarios para identificar a los responsables. Las evidencias indicaban que la niña había luchado mucho contra su agresor y que él, o ellos, la habían asfixiado con un trozo de algodón que fue colocado dentro de la boca de la chica como una mordaza o un silenciador. Después de las investigaciones preliminares, el cuerpo de Caroline fue repatriado y días después se realizó su funeral en la iglesia de Santa María Magdalena, en Cornwall, su ciudad natal en Inglaterra. No había testigos presenciales. Las compañeras y una profesora presentaron información relevante para la investigación y al mismo tiempo aterradora. Cuando se piensa que el criminal podría ser alguien del grupo o incluso del propio albergue, ¿o será, me pregunto yo, que un extraño podría ser tan absurdamente audaz hasta ese punto? Invadir el dormitorio, violar y asesinar a una adolescente mientras sus testigos dormían justo al lado. Bueno, chicos, los policías recolectaron, obviamente, muestras de ácido desoxirribonucleico de la ropa de la chica. Entonces, inicialmente, esas muestras se compararon con el material genético de todos los alumnos, profesores y colaboradores del albergue, y después también con los habitantes de esa ciudad. Un trabajo lento, caro y que, lamentablemente, no identificó al responsable del crimen. La ciencia forense en Francia. En 1996, cerca del cambio de siglo, Francia estaba muy atrasada en comparación con la ingeniería genética. En comparación con Reino Unido, Estados Unidos y otros países, la policía francesa no utilizaba sistemáticamente el ácido desoxirribonucleico para identificar víctimas ni sospechosos. Y no existía una base de datos de criminales que pudiera ser consultada en casos de crímenes como este. Me pongo a pensar, amigos, hoy en día todavía ocurren muchos crímenes así que eventualmente quedan sin solución.
A pesar de que hoy tenemos bases de datos conectadas y todo eso, ¿te imaginas en una época en la que nada de eso existía? En una situación así, en la que no había cámaras de seguridad, no había bases de datos de ácido desoxirribonucleico, no había nada. Amigo, debía ser algo aterrador, ¿no? Bueno, en esa época, una fuente vinculada a la investigación declaró lo siguiente: nuestra tradición investigativa está menos arraigada en pruebas científicas que la británica. Y hay una especie de sospecha innata hacia la ciencia entre las clases intelectuales francesas. Claro, no, amigos, que hoy en día esos franceses que dijeron eso serían obviamente tachados de negacionistas, conspiracionistas, taxistas, taxidermistas y así sucesivamente. Pero miren bien, si la investigación no se basa, amigos, en pruebas científicas, ¿en qué se va a basar? En testigos pueden equivocarse y lo hacen. Todo eso depende mucho de la habilidad y destreza de quien está haciendo la entrevista policial. Una palabra que el tipo dice, una sugerencia que pone puede desviar completamente el enfoque. Entonces, los testigos obviamente son fundamentales, tanto que son indispensables dentro de un juicio, de una investigación. Pero, ¿qué más? El instinto del investigador, ¿no? No se puede dar mucha credibilidad, ¿verdad? Qué declaración totalmente fuera de contexto, desafortunada, ¿no? Un tiro en el pie tremendo. John Dickinson. Felicitaciones al señor John Dickinson, el padre, pues fue su determinación la que ayudó, que estaba ahí ayudando al Ministerio Público y al gobierno británico, con la cobertura masiva de los medios, lo que obligó al Poder Judicial francés a invertir recursos en la casa del asesino de la niña británica. Así, el primer investigador principal asignado al caso fue reemplazado y la investigación se amplió y cruzó fronteras, llegando a varios países europeos. Al final de ese trabajo, se recolectaron 3.600 muestras de ácido desoxirribonucleico y se entrevistaron a 10.000 personas. Y vamos a pensar aquí que las probabilidades indicaban a un criminal reincidente, experimentado, que tal vez ya tenía antecedentes con la policía. O sea, sería recopilar datos de casos similares y cruzar esos nombres con residentes, trabajadores o hombres que estuvieran de viaje en Francia en la fecha del crimen. Huéspedes en hoteles, posadas, gastos con tarjeta de crédito, posibles multas de tránsito y cosas por el estilo. Personas con comportamiento inusual el día del crimen. En fin, chicos, es un paso a paso que requiere muchas ganas y que necesita hacerse de manera muy bien hecha para que funcione, pero eso es lo que se tiene que hacer en una investigación, ¿no? Bueno, fue un trabajo de hormiga que necesitaba reducir el número de sospechosos que serían sometidos a interrogatorios policiales, ¿verdad? Pruebas de detector de mentiras y exámenes de ácido desoxirribonucleico. Aquí, amigos, no somos especialistas, ¿verdad? Pero un examen con el secuenciamiento de todo el ácido desoxirribonucleico, como los que se hacen en las pruebas de paternidad, por ejemplo, actualmente puede tardar 2 semanas. O sea, mucho tiempo hasta que llegaran las respuestas. Bueno, en 1998, el Parlamento francés aprobó la propuesta de crear una base de datos de ácido desoxirribonucleico. 2 años después, en 2000, el entonces presidente Jacques Chirac emitió un decreto sobre eso. Y posteriormente las leyes se expandieron, permitiendo el registro de ácido desoxirribonucleico de personas sospechosas de delitos sexuales que conllevan hasta 3 años de prisión. Así que al verificar los reportes de agresiones en albergues juveniles por toda Francia, el jefe de la investigación elaboró una lista de 100 sospechosos. Y un tal Francisco Arce Montes estaba entre ellos, un español descrito como vagabundo que a veces trabajaba como mesero. Y ese sujeto era sospechoso de varios ataques a chicas, no solo en Europa, sino también en América del Norte. Y como deben recordar, acabo de hablar aquí sobre los retrasos en la ciencia forense, ¿verdad? Sin embargo, las fuentes mencionan varios otros problemas en esta investigación. Por ejemplo, fallas que involucraron a la Corporación Policial Internacional, cosas de la Interpol y no a los policías franceses y británicos. La policía española también falló cuando no informó de inmediato que Francisco Arce Montes tenía una condena por abuso allá en su país. Con eso, y con todas esas dificultades mencionadas, su captura en 2001 fue una casualidad.
Así es. Y solo sucedió porque un funcionario de inmigración de Estados Unidos leyó un artículo en un periódico británico en el aeropuerto de Detroit, donde nombraban a Arce Montes como buscado para interrogatorio. Entonces, solo para estar seguro, buscó el nombre en las bases de datos de inmigración y descubrió que el español con antecedentes estaba detenido en Miami, acusado de conducta obscena. Años después, cuando fue juzgado, se reveló que, al ser arrestado en el albergue en Miami Beach, Florida, tenía unas pequeñas tijeras de plata que usaba para cortar la ropa interior de sus víctimas mientras dormían. Fue extraditado a Francia con el objetivo de responder por el ataque y asesinato de Carolina. Pero él tenía en su historial otras historias aterradoras que incluían un abuso cometido en España en 1997, cuya víctima también había sido una chica en un resort o campamento de vacaciones. También vale la pena mencionarles que él había sido interrogado por la policía francesa 2 años antes de ser arrestado, en 2011, cuando intentó secuestrar a una estudiante irlandesa. Y ese caso fue tremendamente aterrador, y quien relató los acontecimientos fue Alan Jacques, hermano de la víctima. Todo comenzó cuando el abusador español vio a la niña irlandesa de 14 años en una excursión escolar en París. Precisamente cuando Valéry Jacques estaba en un picnic con amigos, obsesionado con la chica como un enfermo total, Francisco Arce Montes siguió a los estudiantes hasta la ciudad de Blair, un viaje de 209 kilómetros, hasta el hotel en el Valle de Loira, donde los estudiantes estaban hospedados. Así es, abducidos. Valéry se fue a dormir esa noche y despertó alrededor de las 2:30 de la mañana al escuchar a un hombre llamando su nombre. Él había revisado sus bolsas y encontrado sus cuadernos, donde estaba anotado su nombre. Primero, él habló en francés, pero después preguntó en inglés si ella podía salir y ayudarlo a arreglar el auto. Ella se dio cuenta de que había algo terriblemente mal en eso y gritó. Había otras 5 chicas durmiendo en la habitación y él salió corriendo entonces. Los profesores y el personal del hotel fueron informados. La noche siguiente, como la puerta no tenía cerradura, las chicas se encerraron bloqueándola con una cómoda. Lo hicieron solo por protocolo, ya que nadie creía que él, el invasor desconocido, volvería. Pero, ¿adivinen qué? Así es, él volvió. A las 2:30 de la mañana, Valerie escuchó de nuevo al desgraciado atrevido empujando la puerta y llamando su nombre. Ella corrió hacia el rincón más alejado de la habitación y las otras chicas se despertaron y luego llamaron a la policía. Más tarde, le pidieron que lo identificara. Ella dijo que no podría reconocer su rostro porque estaba oscuro, pero que reconoció la voz del desgraciado. Francisco Arce Montes fue detenido y reconocido por Valéry, pero después fue liberado con una advertencia. ¿Puedes creerlo? Así, una chica de 14 años acosada 2 madrugadas seguidas por un loco desconocido, y él sale así, libre, tranquilo y suelto con solo una advertencia. Es hasta bizarro, ¿no? Imaginen el terror que esa niña ha sentido desde entonces. Pasaron los años hasta que ella vio la cara fea de ese pervertido en la televisión. Relacionado con el caso de Caroline Dickinson, Valéry Jacques entonces reconoció instantáneamente el modus operandi de ese hombre malvado que intentó secuestrarla y hacerle algo peor. Ella y su familia entonces se pusieron en contacto inmediato con la policía e informaron todos los eventos que acabo de relatarles aquí. Eso, claro, jugó en su contra en el juicio. Juicio y condena. Chicos, antes de pasar al juicio y a la condena, solo necesito hacer un aviso. Mi voz está terriblemente ronca. Sueno nasal porque aún me recupero de un resfriado, ¿ok? También estoy medio sordo, ¿ok? Hoy está todo delicioso por aquí, pero vamos a seguir, ¿no? Por si acaso alguien esté pensando que la narración suena rara. Pero discúlpenme, es lo que hay por hoy, ¿de acuerdo? Bueno, al ser arrestado, entonces, Francisco Montes les dijo a los investigadores que tuvo una infancia miserable, como hijo único de padres de clase media que administraban una tienda de la esquina. Durante la adolescencia, él empezó a obsesionarse con su higiene personal y a mostrar comportamientos propios del trastorno obsesivo-compulsivo.
A los 20 años, entonces, él se exhibió y acosó a una vecina, lo que finalmente lo llevó a un diagnóstico de depresión y esquizofrenia progresiva. 8 años tras el crimen, el 14 de junio de 2004, Francisco Arce Montes fue condenado a 30 años de prisión por el abuso y asesinato de Caroline N. Dickinson. También se llevó a cabo una audiencia civil después del veredicto, donde el acusado fue condenado a pagar 100.000 euros a la familia Dickinson y también las costas judiciales de 15.000 euros. Pero el desgraciado de 50 y tantos años podrá ser liberado en libertad condicional después de cumplir un tercio de la condena, aunque la fiscalía haya pedido cadena perpetua para él, con un mínimo de 25 años de reclusión obligatoria. También consta que su defensa presentó un recurso para explicarse y decir la verdad, entre comillas, a la familia de Caroline. El criminal afirmó que la muerte de la niña fue un accidente, pero el verdadero accidente fue el nacimiento de ese HDP. Según su versión, él tapó la boca de Caroline Dickinson con algodón para que la adolescente no gritara mientras abusaba de ella, pero que jamás tuvo intención de matarla. Hombre, qué ser tan asqueroso, ¿no? Agarrar a una adolescente sola en el cuarto, abusar de ella y decir que su muerte fue un accidente. Hombre, Dios mío, la gente se pone en el lugar de los demás. En fin, solo pensando en voz alta, él también dijo que entendía el dolor y el deseo de los familiares de que Caroline estuviera hoy con ellos. Entonces él solo quería decir que sus actos fueron horribles, pero no premeditados. Él solo quería que ella no gritara, resumiendo, entre comillas, hice algo horrible. Lo acepto, pero quiero tener la oportunidad de algún día tener una vida normal. Por favor, no me dejen morir en la cárcel. Ay, ay, ay. Las fuentes dicen, amigos, que para él, como él se veía a sí mismo, era como una especie de superhombre inalcanzable bajo el efecto de whisky y antidepresivos. Y que la profanación silenciosa de chicas dormidas siempre podía ser explicada como un error honesto, entre comillas. Y es cierto que él actuó así durante más de 30 años, toda su vida adulta, entre 1974 y 2011. Minutos después del veredicto, el señor Dickinson, padre de la víctima, agradeció en los escalones del tribunal en nombre de su familia, pues tras 8 años buscando justicia, finalmente lo veían suceder. Según el padre de Carolina, hubo momentos en que se sintió abatido y sin fuerzas, pero nunca tuvo ganas de rendirse. También mostró mucha gratitud a los que apoyaron a la familia y reconoció que había otras víctimas que fueron generosas con Carolina al dar sus testimonios en el juicio. Otras chicas y sus familias también merecen justicia. La hermana de Carolina añadió lo siguiente: todo fue para Carolina. Aunque su vida fue corta, ella era feliz y tenía una vida por delante llena de promesas. Tenemos algunos recuerdos maravillosos que vamos a atesorar y ella nunca será olvidada. El escritor Winsley Clarkson hizo un relato sobre la vida de Francisco Arce Montes. Desde su primer ataque a una chica, que terminó teniendo un hijo de él, hasta su reinado transcontinental de terror. Lo llaman el hombre lobo, un solitario rechazado con una adicción a lastimar chicas. Según el autor, Francisco tiene en sus manos la sangre de otras víctimas. Y por esas y otras razones, lo más adecuado sería que él jamás tuviera la oportunidad de salir de la cárcel, ¿verdad? Porque es solo cuestión de tiempo hasta que lo haga de nuevo, si tiene la oportunidad. No sé cuántos años tiene hoy, pero canalice. No envejece en el sentido de marchitarse. Las ganas de hacer lo incorrecto que están dentro de su alma. El cuerpo puede que sí, pero la mente, hay varios casos por ahí que no me dejan mentir sobre eso. Y entonces ese sujeto sale porque hay una ley laxa que hace que el tipo solo tenga que cumplir un tercio. Y comete de nuevo una atrocidad de esas. Me quedo preguntando, ¿no? ¿La sangre está solo en sus manos? Así es. El espacio terapéutico en los comentarios está ahí para que podamos platicar sobre este caso o casos. Gracias por tu compañía. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.